よせの術。木の葉の里の三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。Capítulo 5. Uno encerrado en el armario, otro liberado. Su plan para desmembrar el trío dorado estaba progresando bien. Sus comentarios al director y a la profesora McGonagall sobre las predilecciones de Ron habían dado frutos, de algún modo. El director había violado de inmediato y sutilmente la mente del chico, declarando después que sabía que al chico no le interesaba la humillación y el dolor como Lockhart había insinuado, y Lockhart rápidamente los había llevado en otra dirección. Si bien era cierto que el mundo mágico era más tolerante con las parejas del mismo sexo, seguían siendo dignas de escándalo en la Inglaterra mágica, especialmente en lo que respecta a los magos que se esperaba que proporcionaran herederos a una casa, y era casi imposible refutar eso sin importar cuánto uno protestara. Lockhart había interrogado al director en la reunión de profesores que se había celebrado 2 semanas después del inicio del curso. El señor Weasley ya ha confesado sus peculiaridades a sus amigos, director. Ante la mirada penetrante del director, Gilderoy había continuado. ¿Recuerdas que te dije la primera semana que parecía disfrutar de cosas que la mayoría de los magos encuentran desagradables? Con la excepción de Madame Pomfrey, los demás parecían desconcertados. Madame Pomfrey lo miraba con los ojos entrecerrados al recordar su comentario sobre el incidente de la pelea de Ron. Había pillado especialmente desprevenido al profesor Snap. No es que tenga objeciones a esas actividades, claro. Para aquellos a los que les gusta ese tipo de cosas, bueno, supongo que es justo el tipo de cosas que les gustan, concluyó felizmente, sonriendo. Con ojos brillantes, el director dijo, no hay de qué preocuparse, profesor Lockhart, simplemente entendió mal lo que vio y oyó, pero parece que se mete en situaciones tan humillantes, ¿no lo sabes? No puedo decirte cuántas veces lo he oído a él y al señor Malfoy discutiendo. Y el señor Malfoy siempre parece sacar lo mejor de él. Es como si el señor Weasley disfrutara cuando el señor Malfoy lo humilla públicamente. Gilderoy intentó proyectar un aura de confusión. Si no quisiera esas situaciones, ¿por qué las habría provocado? Después de todo, podría simplemente ignorar cualquier comentario que hiciera el señor Malfoy por considerarlo inferior a él como un sangre pura. En cambio, responde de una manera que garantiza que las cosas se intensifiquen, como si disfrutara del encuentro a pesar de su aparente enojo. El profesor Snap escuchaba con las cejas enarcadas y una leve sonrisa burlona. Entendía claramente lo que Gilderoy quería decir y le divertía que Lockhart fuera aparentemente tan tonto como para creer esas cosas. No, profesor Lockhart. El chico simplemente tiene mal carácter y al señor Malfoy le gusta provocarlo. Es una broma. La rivalidad entre las casas en acción verbal, le aseguró el director. Oh, dijo Gilderoy como si finalmente comprendiera que se había equivocado en cuanto a las intenciones del chico. Luego exclamó, como si acabara de pensarlo, ¿es este un caso de atracción de polos opuestos? El señor Malfoy es un muchacho de buen aspecto, después de todo. A diferencia de la mayoría de los muchachos de su edad, se toma su apariencia en serio y, a excepción de sus conflictos con el señor Weasley, el señor Potter y la señorita Granger, tiene modales impecables. Y ambos son sangre pura. Hizo una pausa contemplativa. Por lo general, se ve este tipo de emparejamientos opuestos entre magos y brujas en los años superiores. Pero con este grupo de edad, los magos suelen recurrir a insultos y ataques verbales como una forma de mostrar su interés en las brujas, excepto que estamos hablando de 2 magos en este caso. Los jóvenes aún no han aprendido que se juntan más hormigas con azúcar que con vinagre. El profesor Snap tosió. El profesor Flitwick se cayó de su silla. Los demás se mostraron sorprendidos por esa insinuación. El director hizo una pausa y se aclaró la garganta. Al parecer, no había pensado en eso. No, definitivamente no es eso, profesor Lockhart. Le aseguro que ninguna de sus preocupaciones tiene fundamento alguno. ¿Podemos continuar? El resto de la conferencia pasó rápidamente, y Harry Diagonal Gilderoy hizo lo mejor que pudo para parecer un cabeza hueca y frívolo. Su último comentario cuando salían de la sala de conferencias fue para el profesor Snap, mientras la profesora McGonagall rondaba en el fondo. Bueno, aún así, el dicho,
donde hay humo, hay fuego, todavía parece apropiado para el señor Weasley y el señor Malfoy. Pelean como algunas de las antiguas parejas casadas que he visto, y parece como si el señor Malfoy buscara al señor Weasley solo por el placer de su compañía, incluso si es bajo la apariencia de una discusión. La profesora de transformaciones parecía un poco preocupada por su trío de leones. Después de eso, el profesor Snap parecía más que un poco sorprendido por la idea. Ahora quiero que todos dividan sus libros en 2 pilas para representar 2 sesiones de la clase, dijo Lockhart. El repaso de 2 semanas se había convertido en un curso de recuperación de 3 semanas. Mucho trabajo práctico en clase, y la misma cantidad de teoría en las tareas. Incluso había dado a los alumnos de segundo año detención el segundo y tercer sábado del mes durante 4 horas y los había hecho trabajar duro en la parte práctica de lanzar hechizos. Y luego les había dado a todos, excepto a Ron, 5 puntos a cada uno por su mejora cada día. La varita rota de Ron realmente lo estaba frenando. Por fin, los alumnos de segundo año estuvieron donde debían estar el 1 de septiembre. Hoy fue el comienzo de los cursos de segundo año. Hizo una pausa y examinó la clase, con las manos en las quederes, los dientes brillando a la luz del sol que entraba por las ventanas, su cabello perfectamente peinado y su túnica color violeta igualmente perfectamente confeccionada. En la primera parte, seguiremos el plan de estudios habitual prescrito por el Ministerio para estudiar las criaturas oscuras con las que uno puede encontrarse, y en la segunda parte hablaremos de varios hechizos, maldiciones, conjuros y demás, defensa práctica contra las artes oscuras. Iban a aprender las formas de contrarrestar todos los hechizos oscuros que había encontrado en su lucha contra los mortífagos. Aprender esto es fácil. Una vez que reconoces los patrones, todo encajará en su lugar. Algunas cosas las necesitas memorizar, otras requieren horas de práctica. Pero cuando hayas terminado, mirarás atrás y dirás, vaya, fue un trabajo duro, pero fue fácil. Mis libros, que todos ustedes compraron, fueron diseñados para actuar como una guía, ya que esperaba mejores perspectivas de todos ustedes, pero, por desgracia, ahora no son tan útiles como había anticipado. Por eso les doy a todos una copia de los pros y contras de la defensa contra las artes oscuras, un excelente libro sobre ese tema escrito por el señor John McPhee, quien es brillante en este campo. Incluso yo he aprendido una cosa o dos de él. Como pueden ver, está en sus escritorios y está disponible para ustedes con su promesa de que se lo entregarán a los estudiantes del próximo año, después de que termine este año, en buenas condiciones y en condiciones de uso. Simplemente dejen su copia en la biblioteca el último día de clases. ¿Estoy claro? Sean McPhee fue uno de los héroes brillantes que Lockhart había desvanecido y reivindicado su victoria como propia. Las 2 almas solo estuvieron de acuerdo en darle un poco de reconocimiento al valiente héroe, aunque una luchó por revelar toda la verdad y la otra trató de suprimirla lo más posible. Todos sus alumnos se quejaban de la carga de trabajo, especialmente los de quinto y séptimo año, pero empezaban a ver que su método de enseñanza era superior al de sus profesores anteriores. De hecho, aprendían los hechizos y a lanzarlos rápidamente. Cada vez más magos empezaban a estar de acuerdo con las brujas en que Lockhart era un gran profesor, y varias brujas incluso le habían hecho proposiciones no tan sutiles. Gilderoy estaba totalmente de acuerdo, con un rápido obliviate para evitar que surgieran historias escandalosas más tarde, pero Harry se puso firme. Las brujas fueron rechazadas, frustradas. Gilderoy estaba indignado, repitiendo repetidamente a Harry que la edad de consentimiento bajo la ley común mágica era 11 años, establecida cuando el Estatuto Internacional del Secreto en 1692 separó el mundo mágico del mundo Muggle. La ley común inglesa se convirtió en la ley común mágica, y a los magos no les importaba qué leyes, y las razones para ellas, habían aprobado los muggles ingleses desde entonces, había explicado. La respuesta de Harry fue que no se trataba de una cuestión de edad, sino de poder. En una relación profesor-Elamne, alguien podría argumentar que la Elamne sentía que no tenía otra opción, que decir que no afectaría su nota o que esperaba obtener una mejor nota al hacerlo. Por lo tanto, todas esas relaciones estaban contaminadas desde el principio. Era mejor evitarlas por completo.
Gilderoy señaló con picardía que eso significaba que cualquier bruja de sexto o séptimo año que no estuviera en su clase de defensa contra las artes oscuras era presa fácil. Harry lo detuvo. Las chicas todavía lo ponían nervioso. La única chica con la que se sentía cómodo era Hermione, y como ahora tenía 13 años, seguir insistiendo en eso era totalmente inapropiado, pensó. Ella pertenecía a Harry, ahora, no a Harry, en el futuro. Obligar a los estudiantes a sentarse en parejas de magos y brujas e intercambiarlos en cada clase mantuvo a Harry y Ron separados mientras compartían la miseria que era Ron con todos. Curiosamente, nadie pareció notar que Gilderoy emparejaba a Harry con Hermione con mucha más frecuencia de lo que la casualidad sugeriría. Las brujas tendían a discutir sobre quién se sentaba con Neville. Ese tonto de Ron todavía no se había dado cuenta de que todo lo que tenía que hacer era preguntar y Harry con gusto le daría el dinero para una nueva varita. Su falso orgullo impidió esa fácil solución y Ron siguió sufriendo con su discapacidad autoimpuesta y se enojó cada vez más con su desconsiderado amigo por no ayudarlo. Gilderoy, durante las detenciones de Harry, había sugerido sutilmente que darle a Ron los galeones o regalarle la varita sería un insulto al orgullo del chico. Sería mejor si Harry simplemente fingiera no notar las dificultades del pelirrojo. Para agravar la situación, Gilderoy, durante la única detención que Ron pasó con él en lugar de con el señor Filch o el profesor Snap, había sugerido sutilmente que Harry estaba siendo un tacaño y no quería compartir sus galeones como lo habría hecho un buen amigo. Había sugerido sutilmente que tal vez Harry realmente no consideraba a Ron un amigo tan cercano, independientemente de lo que dijera, o le prestaría mucha más atención a Ron y mucho menos a esa sabelotodo ratón de biblioteca de Hermione. Durante sus detenciones, Gilderoy también le declaró repetidamente a Harry lo importante que era tener buenas calificaciones y cómo Hermione podía ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Señaló como el hecho de no estudiar ni hacer los deberes, como hacía Ron, conducía directamente a peores calificaciones y desempeño. El hecho de que los Dursley lo consideraran un holgazán estúpido y esperaban que reprobara le dio un destello de determinación a los ojos de Harry y lo impulsó a pasar más tiempo estudiando y lejos de Ron. Y había hecho que Hermione perdiera la costumbre de ser la primera en levantar la mano para responder a cualquier pregunta, tenía que componer sus respuestas en forma de poemas. Había empezado a susurrarles las respuestas a sus amigos cuando no se le ocurría una buena respuesta con la suficiente rapidez. Harry se dio cuenta de que ella pegaba pergaminos en su libro con poemas escritos previamente por si acaso él le hacía preguntas sobre esos temas. Como invariablemente trataban sobre los puntos más importantes de cada tema, Harry hacía preguntas sobre cosas que dependían de conocer esos puntos importantes, pero sin mencionarlos directamente. Era bastante divertido ver su frustración por crear todos esos poemas y luego no poder usarlos. A estas alturas, la mayoría del personal observaba a Ron y Draco con cierta preocupación, y el profesor Snap parecía vigilar de cerca a su serpienta. Snap, utilizando sus poderes de violación mental, sabía que los chicos se odiaban, pero lo que quería evitar era que aparentaran tener una relación. Eso significaba menos incidentes entre los Slytherin y los Gryffindor, ya que tendía a llamar a Draco cada vez que notaba que Ron estaba cerca. Eso, a su vez, resultó en un castillo más tranquilo para todos los involucrados. El director parecía un poco desconcertado, como si no tuviera idea de cómo manejar la situación. Harry y Gilderoy sabían que ninguno de los dos era un marica, pero era muy divertido burlarse del personal diciendo cosas como, creo que el señor Weasley está celoso de cuánto tiempo pasan el señor Goyle y el señor Crabbe con el señor Malfoy. ¿Has visto la forma en que los mira, incluso cuando no están cerca del señor Malfoy? ¿Y has notado que siempre que el señor Malfoy tiene unas palabras con el señor Potter, el señor Weasley siempre se entromete celosamente, como si no pudiera soportar la idea de que el señor Malfoy pudiera estar prestándole más atención al señor Potter que a sí mismo? Hacer algunos de esos comentarios donde los estudiantes mayores pudieran oírlos inició un rumor muy conveniente. Gilderoy siguió presionando a Neville para que se uniera al grupo en desarrollo del trío dorado, lo que hizo que Ron se sintiera como un extraño mientras luchaba con las lecciones que los demás aprobaban con facilidad.
La nueva varita de Neville hizo una gran diferencia en su confianza en sí mismo, y esa confianza se mostró en sus deberes y hábitos de estudio. Los tres, Harry, Hermione y Neville, siempre estaban entre los mejores de sus clases. Ron era un seguidor distante, apenas aprobaba los exámenes y los deberes, y su pésima varita impedía que su habilidad para lanzar hechizos se acercara a igualar los esfuerzos de sus amigos. Su enojo con Harry se contagió a Hermione, por lo que se mostró reacio a pedir ayuda, y si lo hizo, explotó cuando ella simplemente se negó a dejarlo copiar su trabajo. Sus calificaciones sufrieron como resultado, reforzando la brecha entre él y sus amigos. Harry había seguido el consejo de Gilderoy diagonal Harry sobre Colin, y se reunían 2 veces al mes durante 1 hora más o menos. Colin hacía que Harry posara en varios lugares haciendo cosas mágicas. Luego, en un aula vacía, revisaban las fotos y elegían las mejores para distribuirlas, y decidían cuáles necesitaban ser retomadas. Colin difundió felizmente la noticia de que las fotos estaban disponibles y a dónde se destinaba el dinero, el suyo principalmente a gastos relacionados con la cámara y el de Harry al fondo de la SKV de Quidditch. Varias veces Harry accedió a pedidos de fotos específicos, cobrando extra por los estudiantes que querían posar con él. Solo para fastidiar a Harry, Gilderoy había difundido felizmente a todos los miembros del primer año la noticia de que existía un club de fans de Harry Potter. Las cuotas del club incluían 2 fotografías autografiadas de Harry con descuento. Gilderoy le había hecho esa sugerencia a Colin. Colin no obtuvo beneficios con esas 2, pero vendió muchas más de las nuevas fotografías cada mes, a medida que Harry las aprobaba para los miembros del club, de lo que habría vendido de otro modo. Simplemente llevaba un lote de copias recién aprobadas a cada reunión y, voilá, las vendía todas, aumentando sus ingresos de un salto. El obsequio de Gilderoy de una bolsa sin fondo, liviana como una pluma, hizo que fuera fácil para el pequeño llevar todo su inventario y satisfacer a cualquier cliente en el acto. Al principio, Malfoy se había burlado de Harry por su búsqueda de gloria. Harry, después de que Gilderoy le diera algunas instrucciones, lo había callado simplemente observando que el otro chico simplemente estaba celoso de su éxito y señalando que algún día Draco podría ser capaz de ganar algo de fama y respeto por sí mismo y ya no necesitar usar su lema, cuando mi padre se entere de esto. Cuando escuchó por primera vez lo que Colin y Harry estaban haciendo, Ron estalló en un ataque de celos. Incluso después de que le dijeran que las ganancias se destinarían a comprar SKVs nuevas para los equipos, mantuvo su temperamento bajo control por la injusticia de que su mejor amigo comprara SKVs caras para los equipos mientras ignoraba la varita defectuosa de su mejor amigo. El club de fans mantuvo la presión, ya que constantemente veía evidencia de la fama de su mejor amigo donde quiera que mirara. Ese resentimiento se encendió aún más cuando el profeta anunció la demanda de Harry contra los editores, especialmente porque el deseo de burlarse de Harry llevó al heredero Malfoy al cuarteto con más frecuencia que antes. El niño que vivió es el niño que demanda. Por Rita Skeeter, Flesen, Chitem y Beatem anunciaron que Harry Potter, el famoso niño que vivió, presentó una demanda contra 4 editoriales, Pinicus Press, Flourish and Bloods Publishers, LCA Comics y Little Red Books. Todas recibieron pergaminos legales por presentar como verdaderas historias sobre Harry Potter que ellos sabían que eran mentiras, por difamación del carácter de una casa antigua y noble, invasión de la privacidad de una casa antigua y noble, robo de regalías de una casa antigua y noble y por reclamar falsamente la marca registrada de una casa antigua y noble. Gilderoy Lockhart, autor de obras como Magical Me, Biografía, y Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pests, y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly, explicó: el señor Potter vino a verme hace poco para quejarse de estos libros que se habían escrito sobre él sin su conocimiento ni permiso. Me pidió ayuda en el asunto, y con estos libros, el famoso autor se refería a una pila de libros que había sobre la mesa en las oficinas legales de Flesen, Chitem y Beatem. Libros con títulos como Harry Potter y la aguja de oro, Harry Potter y el precio de ser noble, Harry Potter y la rebelión de los nacidos de Muggles, todos libros que nuestros niños leían y disfrutaban. Todos ellos pretendían contar la verdadera historia de la vida de Harry Potter después del 31 de octubre de 1981.
Naturalmente, este conocido autor estaba feliz de prestar su amplia experiencia en el mundo editorial a un joven mago que necesitaba una guía adecuada. Ahora profesor en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el profesor Lockhart agregó, la falta de respeto del tutor del joven mago al tratar el nombre del niño y el respeto a su imagen pública es deplorable. Y, para que nadie pensara que se trataba solo de ganar dinero, explicó, todo el dinero ganado en los juicios se destinará a la Fundación Lily Potter. La fundación utilizará ese dinero para ayudar a los magos y brujas desfavorecidos a comprar los artículos caros necesarios para asistir a Hogwarts, varitas, libros, kits de pociones, etc. Continuó diciendo, al señor Potter solo le preocupa recuperar el control de su imagen pública. El profesor Lockhart dijo que la indemnización monetaria que espera que el bufete de abogados cobre por el niño que vivió será de miles de galeones. Después de todo, dijo, estamos hablando de más de 10 años de libros publicados sin que se haya pagado ni un centavo en regalías al señor Potter. Las solicitudes de declaraciones de las empresas afectadas no fueron respondidas hasta el momento de imprimir este periódico. Lo que asombra a este reportero es el descarado robo de dinero a un huérfano. Continuó en esa línea durante varios párrafos más, lamentando el mal estado del sector editorial que podía abusar tanto del legado de Harry Potter, a quien el mundo mágico le debía tanto. Ron vio que toda esa atención y el dinero iban a parar a su mejor amigo y a ayudar a otros magos y brujas, pero no a él. Era demasiado y el pobre muchacho salió furioso del gran comedor y evitó asiduamente al mago de cabello negro y a sus amigos durante la mayor parte de las siguientes semanas. Esto, naturalmente, unió a Harry, Hermione y Neville, y resaltó la envidia y la ira siempre presente de Ron cuando volvió a unirse a ellos. Buenas tardes, muchachos, dijo Gilderoy mientras se apoyaba contra la pared frente a la bruja tuerta, puliéndose las uñas de la mano derecha. Iba impecablemente vestido, por supuesto, con una túnica color lavanda. Le sonrió, mostrando su sonrisa perfecta. Los gemelos Weasley lo miraban consternados, ambos llevaban una caja de cerveza de mantequilla para una celebración planeada. Antes de salir del túnel secreto, habían comprobado que no había nadie en la zona. ¿Cómo se habían perdido al profesor? ¿Había habido un error en el mapa? Buenas tardes, profesor Lockhart. ¿Hay algo que podemos hacer por usted? Podía verlo sudar levemente. Los habían pillado con las manos en la masa y podían ser expulsados por eso. Intentaban desesperadamente fingir que no pasaba nada malo, que el contrabando que tenían en sus manos no estaba realmente allí. Se guardó el pulidor de uñas en el bolsillo. No se trata de lo que tú puedas hacer por mí, sino de lo que yo pueda hacer por ti. Y ya has aprendido la primera lección, el mapa no es infalible. Se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo se había enterado de su mapa? Los merodeadores solo pusieron en el mapa lo que sabían, y hay cosas en Hogwarts que nunca descubrieron. Usé una de ellas para atraparte. La sala de entrada y salida había creado un pasaje temporal desde sí misma hasta esta ubicación. Simplemente había esperado hasta que su encantamiento de alerta le dijera que los chicos estaban saliendo de su pasaje para salir del suyo. Excepto que su pasaje desapareció tan pronto como salió de él. Un leve no me fíjese que derrotó cuando habló terminó la broma. Si alguna vez ve algo en el que no pueda explicar o entender, hágamelo saber. Ahora bien, ustedes dos están desperdiciando sus talentos en bromas. Deberían estar desarrollando artículos que puedan vender como bromas, como gafas invisibles que les permitan ver a través de la ropa. Estoy seguro de que todos los chicos de Hogwarts comprarían un par. Y luego un amuleto que haga que las gafas sean inútiles, que todas las chicas de Hogwarts comprarían también. De hecho, en cuanto se sepa que hay un solo par de gafas, todas las chicas comprarán el amuleto. Imagínense eso, un producto con una base de compradores incorporada de 500 estudiantes. Los gemelos lo miraron con los ojos muy abiertos. En realidad, probablemente podrías vender los vasos fuera de Hogwarts, dijo pensativo. Tal vez incluso podrías hablar con Madame Malkin para que le conceda la licencia del encantamiento preventivo para que lo incluya en su túnica. Eso generaría un suministro constante de galeones para los gastos. Caray, eso es brillante. Si te esfuerzas lo suficiente en tus artículos de broma, incluso podrías abrir una tienda que compita con la de Sonko. Hizo una pausa para que la idea se asimilara.
Incluso podría conocer a alguien que estaría interesado en invertir en tal proyecto. Sus expresiones variaron desde la sorpresa hasta el cálculo en solo unos pocos momentos. Déjenme saber lo que piensan, dijo, y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y se volvió hacia ellos. Espero ver que sus calificaciones reflejen su verdadera inteligencia. Después de todo, nunca se sabe cuándo un búho o un estasis en una materia puede permitirles acceder a un proveedor o experto que, de otra manera, los ignoraría. Se alejó silbando alegremente. Señorita Lovego, dijo el profesor de defensa contra las artes oscuras mientras se acercaba por detrás de ella en el pasillo. ¿Cómo está esta hermosa noche? Sonrió con su sonrisa característica, posando para mostrar su mejor lado, con los dientes relucientes y su túnica color ciruela perfectamente arreglada. Ya pasó el toque de queda, ¿no debería estar en su dormitorio? La pequeña bruja se dio la vuelta y lo miró con ojos grandes y una expresión soñadora de «No estoy aquí». «Oh, hola profesor». Frunció el ceño ligeramente, «Pareces notablemente libre de líos». Su mirada se agudizó por un momento. ¿No es un lugar muy estrecho para ustedes dos? Sí, esa era definitivamente la luna Lovegood que él recordaba. Se rió felizmente. No, querida, hay mucho espacio, pero a veces estamos terriblemente en desacuerdo. Espero que en poco tiempo volvamos a ser uno solo. La percepción que tenía la chica sobre las personas lo asustaba, a veces. Era tan precisa, pero parecía no preocuparse por las consecuencias de decir cosas que sería mejor mantener en silencio. Por favor, no se lo digas a nadie, es un pequeño secreto, ¿sabes?, añadió en un susurro conspirador. Ella asintió y la mirada lejana regresó. ¿Y tu dormitorio?, preguntó. Oh, el cuervo ha olvidado su enigma. La culpa es de los Nargles. Harry Diagonal Gilderoy le sonrió alegremente a la chica mientras servía de ira por dentro. Nargles, de hecho, dijo en voz baja. Bueno, vamos a comprobarlo una vez más, ¿de acuerdo? Lanzó subrepticiamente un hechizo de calentamiento sobre la chica. Unos minutos después, estaban de pie frente a la puerta de Ravenclaw. El adorno de cuervo los miró con incertidumbre. Dime, mi buen amigo, dijo Lockhart, ¿cuál es el acertijo de hoy? Silencio. Le lanzó un hechizo de detección al cuervo. Ya veo, suspiró con tristeza, luego se animó y le sonrió a la chica. Resolveremos esto rápidamente, ya verás, declaró, con los dientes reluciendo en el pasillo poco iluminado. Mixie, con un pop, un elfo doméstico apareció junto a ellos. ¿El profesor señora llamado a Mixie? Sí, supongo que sí, dijo el profesor jovialmente. ¿Le importaría ir a buscar al profesor Flitwick? Dígale, por favor, que se trata de un asunto de cierta importancia para su casa. Mixie hace eso, dijo el elfo, mientras se alejaba. Miró a la muchacha, que miraba fijamente hacia el pasillo. Creo, señorita Lovegood, que le vendría bien sentarse con el señor Potter, el señor Longbottom y la señorita Granger durante las comidas. Ignore al señor Weasley, es un idiota y no merecedor de sus talentos. Se inclinó más cerca. Dígale a la señorita Granger que dije que hay más cosas bajo el sol de las que ella jamás soñó, y esas cosas, todavía, no han aparecido en ningún libro. Por ejemplo, el ornitorrinco era considerado imposible y un engaño hasta que uno fue capturado y llevado de vuelta a Inglaterra, vivo. La muchacha lo miró interrogativamente. Él le devolvió la sonrisa alentadora. ¿Has visto a los testrals que tiran de los carruajes? Ella asintió. Dile a Hermione que le pida a Hagrid que le muestre la manada de testrales. Y no dejes que nadie te diga que no puedes sentarte en la mesa de Gryffindor, dijo con severidad. Solo estás obligada a sentarte en la mesa de tu casa para los festines oficiales, sonrió. Incluso podrías invitarlos a la mesa de Ravenclaw cuando te sientas cómoda con eso. Se escuchó un pop y Mixie había regresado. Mixie le dijo al pequeño profesor. Dijo que llegaría pronto. Gracias, Mixie, ya puedes irte. Espero que tengas una buena noche. La elfa doméstica lo miró fijamente un momento. Una enorme lágrima apareció en el rabillo del ojo. Gracias, Mixie, le sonrió al elfo doméstico. Por supuesto que sí, no te mereces nada menos y mucho más. Ahora vete, e hizo un gesto de espanto con suavidad. El elfo se alejó. Luna lo miró especulativamente durante un rato antes de volver a su estado de ensoñación habitual. Unos momentos después, el diminuto profesor apareció corriendo por el pasillo, todavía poniéndose la túnica. Profesor Lockhart,
¿Cuál parece ser el problema? Harry diagonal Gilderoy se volvió hacia el medio duende. Qué bueno que vinieras tan rápido. Sonrió e inclinó la cabeza lo suficiente para que su cabello se balanceara como si lo tocara una ligera brisa. Estaba paseando por los pasillos esta tarde. Verás, estaba pensando cómo debería escribir sobre mis experiencias aquí en Hogwarts este año. Me doy cuenta de que el libro no sería tan emocionante como los otros, pero por la nostalgia, podría ser divertido para mis fans. Podría explorar algunas de las viejas historias sobre el castillo, como qué pasó con la diadema de Ravenclaw, la copa de Hufflepuff, el guardapelo de Slytherin y la espada de Gryffindor. Quizás incluso encontrar los objetos que faltan. ¿No sería genial? Y luego está la Cámara de los Secretos. Tal vez podría llamarlo Cacería en Hogwarts. Sacudió la cabeza, sacudiendo su cabello ingeniosamente. Entonces, estuve vagando por los pasillos tratando de decidir dónde podría conseguir el mejor fondo para mi foto de portada. Tengo que tener cuidado con el lugar donde filmamos, dijo con confianza. No quiero que los colores del castillo desentonen con mi túnica. No debe ser demasiado oscuro, o no resaltará los colores de mi túnica y los reflejos de mi cabello. No puedo posar frente a ninguna de las puertas de las casas, por supuesto, porque algunos podrían verlo como un desaire a las otras casas. El gran salón está demasiado concurrido y los colores definitivamente desviarían la atención de mi túnica. Las escaleras móviles pueden ser divertidas, pero los movimientos pueden distraer a la gente de mí. Simplemente no estoy seguro. Suspiró dramáticamente, proyectando la imagen de alguien frustrado por su falta de progreso. Los ojos del profesor de encantamiento se entrecerraron peligrosamente. Espero que no me hayas llamado aquí solo para decirme eso, dijo rotundamente, tocando su varita. ¿Qué? Dijo el profesor de defensa contra las artes oscuras, fingiendo sorpresa. Oh, por supuesto que no. Necesitaba llamar tu atención sobre tu pequeño Ravenclaw perdido aquí. Se hizo a un lado para revelar a Luna, que ahora miraba soñadoramente a su jefe de casa. Desconcertado, el pequeño profesor se quedó mirando. Sí, como dije, estaba vagando por los pasillos y la encontré a ella también, le puso una mano en el hombro. Bueno, ya pasó el toque de queda, así que decidí que lo mejor que podía hacer era escoltar a la joven bruja de regreso a su dormitorio. Imagínese mi sorpresa cuando su cuervo se negó a preguntar su acertijo, incluso cuando se lo pedí educadamente. Ahora bien, como se supone que la señorita Lovegood, una joven bruja recatada y correcta, regrese a su dormitorio cuando no hay ningún acertijo que pueda responder? Ella puede ver auras bastante bien, pero no puede atravesar puertas cerradas. El profesor miró fijamente a Gilderoy y luego miró inquisitivamente a Luna. Luego se volvió hacia el cuervo y comenzó a lanzar un hechizo de detección. Parece sospechosamente como si alguien hubiera lanzado un hechizo de confusión sobre el pájaro, añadió Gilderoy amablemente. Ahora, dijo, no soy de los que le dicen a nadie cómo debe manejar su casa, pero sin duda, bromas como esta, dejar a la pobre muchacha vagando por los fríos pasillos de piedra toda la noche, son de mal gusto. Hizo una pausa, especialmente cuando la querida muchacha, aquí su tono bajó de tono, no tiene zapatos. Flitwick miró sorprendido los pies descalzos de la niña. Sí, continuó Gilderoy, esconder los zapatos es una broma de primer año, pero lanzar un confundus claramente está muy por encima del nivel de habilidad de la clase de esta chica. Su voz ya no era ligera y alegre. Ahora parece que los estudiantes de los últimos años están acosando a los de los últimos años, dijo en voz baja y con severidad. Miró fijamente al jefe de casa de Ravenclaw. ¿Y no se supone que los prefectos deben comprobar que todos los estudiantes pretino estén en el dormitorio y en la cama en Leaks Out, especialmente los de primer año? Alguien ha fallado obviamente en su deber. Y Flitwick podía decir que Gilderoy claramente estaba pensando que era un profesor Bagitow el que tenía la culpa y no los prefectos. El profesor Flitwick parecía decididamente molesto. Cuando entré por primera vez en Hogwarts me dijeron que la casa era mi familia, que nos cuidábamos y ayudábamos unos a otros, continuó Gilderoy. Bueno, tuve mi cuota de desacuerdos familiares, pero nunca robé cosas maliciosamente, ni dejé a nadie fuera del dormitorio con los pies descalzos. Tampoco nadie me hizo eso, ni siquiera cuando era más desagradable. Sacó su varita. Hagamos una prueba, ¿vale? ¿Es una broma o un acoso? Sinceramente espero que sea solo una broma solitaria llevada un poco más allá.
Respiró profundamente y dijo con fuerza: Accio, las cosas de Luna Lovegood se las llevaron sin su permiso y están fuera de su casa. El profesor de encantamientos dio un paso atrás. Había sentido ese hechizo. Los tres permanecieron en silencio y el tiempo pasó. Después de casi medio minuto sin que ocurriera nada, Lockhart se volvió hacia los otros dos, sonriendo, y dijo: Bueno, debo admitir que me siento aliviado. En ese momento, un libro pasó volando por el pasillo. Su rostro se ensombreció. Tal vez no. Al cabo de un minuto, había una pequeña pila de pergaminos de tareas, libros, una blusa y 3 pares de zapatos. Cada zapato de cada par venía de una dirección diferente. Eran un poco más de una docena de objetos en total, pero eran suficientes para demostrar su punto. Luna lo miraba con expresión inexpresiva. Flitwick estaba furioso. Bueno, dijo Gilderoy en voz baja, entonces te veré en el desayuno. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia sus aposentos, murmurando vacoso: con estudiantes, convencer con profesores, ayudar en Hogwarts, aporrear un basilisco, reteniendo una rata, gritó de repente la brujita. Gilderoy se giró, aturdido, y miró fijamente al pequeño Ravenclaw. Flitwick los miraba a ambos, desconcertado. El extravagante mago sonrió de repente y dijo: es una excelente sugerencia, señorita Lovegood. La tendré en cuenta. Se dio la vuelta y se alejó silbando una melodía suave. Haría todo lo posible para asegurarse de que Luna tuviera las oportunidades que tanto merecía esta vez. A la mañana siguiente, los estudiantes se sorprendieron al ver que la casa Ravenclaw había perdido 200 puntos y que la mesa de Ravenclaw parecía especialmente tranquila. Casi nadie notó que Luna Lovegood estaba sentada entre Hermione y Harry. Hermione parecía confundida y estaba articulando las palabras nargle y ornitorrinco. Harry y Neville parecían completamente desconcertados. Ron estaba molesto porque alguien que no era un Gryffindor se atreviera a sentarse con su mejor amigo, Harry. Incluso si estaba enojado con Harry en ese momento por ser un imbécil rico malcriado. Gilderoy caminaba de un lado a otro en el 7º piso, frente a un tapiz de un mago tonto que intentaba enseñar ballet a los trolls, uno de los pocos tapices que no se movían. Se le había ocurrido una idea descabellada la noche anterior y la estaba intentando hoy. Sabía que la sala de los vacíos contenía la diadema de Ravenclaw y lo único que lo frenaba era que necesitaba veneno de basilisco para destruir el Horrocrux, y sus finanzas actuales eran insuficientes para adquirir lo que necesitaba. Pero anoche, mientras pensaba en eso, pensó: ¿por qué no preguntar en la sala de entrada y salida si hay una forma más segura, una forma mejor de deshacerse de los Horrocruxes? Por lo tanto, hoy, estaba caminando frente a la entrada oculta de esa habitación, pensando: necesito una forma de destruir un Horrocrux sin destruir el objeto que lo contiene. En su tercer paso apareció una puerta de piedra con una manija de metal. Con algo más que un poco de inquietud, agarró la manija y tiró. No pasó nada. Frunció el ceño, pensando, y luego sonrió. Empujó la puerta, y ésta se abrió lenta y suavemente. La puerta de 30 centímetros de espesor estaba biselada de modo que el corto pasillo interior era más grande que la puerta por varios centímetros, y había un escalón hacia abajo, muy parecido a la puerta de una bóveda de banco montada al revés. El movimiento lento de la puerta se debía a su gran peso y no a que las bisagras necesitaran lubricación. A 4 metros de distancia había otra puerta. La segunda puerta de 30 centímetros de espesor era igual de enorme, también se abría hacia afuera y estaba biselada de manera similar para ser más grande dentro de la cámara en la que se abría. La cámara era una gran sala de piedra de unos 4 metros de lado. En el suelo había grabado un círculo rúnico. Se inclinó y lo examinó. El círculo era en realidad un conjunto de pequeñas runas que se repetían a lo largo de todo el círculo, 20 filas en total. Otras runas cubrían el resto del suelo, la puerta, las paredes y el techo, de modo que media docena de runas ocupaban cada centímetro cuadrado. Había un pergamino en el suelo, justo fuera del círculo. Lo recogió y leyó: espera una hora. Coloca el Horrocrux en el círculo. Coloca la punta de tu varita en el círculo y di: exorcizamos Immundus Spirites. Sal de inmediato y cierra la puerta interior. Espera 5 minutos antes de volver a abrir la puerta interior. Te llamo la sala de los Horrocruxes, dijo Gilderoy alegremente después de leer el pergamino.
lo guardó en su bolsillo y cerró con cuidado ambas puertas al salir. La puerta desapareció una vez que volvió al pasillo. Ahora todo lo que tenía que hacer era agarrar la diadema. Sonrió ampliamente. Gilderoy estaba fuera de sí de alegría. Iba a ser muy divertido anunciar que había descubierto la diadema de Ravenclaw perdida hacía mucho tiempo en Hogwarts. Casi podía imaginar la cara del profesor Flitwick cuando le presentara la diadema perdida de Ravenclaw, diciendo que había estado en el castillo durante los últimos 50 años. Sus libros iban a experimentar un gran aumento en las ventas cuando esa noticia llegara al público. Tendría que cronometrarla con mucho cuidado. Sí, espera hasta que Ginny abra la cámara secreta, y entonces podrá decir que encontró la diadema mientras buscaba la cámara. Este se perfilaba como el mejor libro de todos. Y la mejor parte es que todo fue obra suya. Se preguntó qué diría Dumbledore cuando le dijera que la diadema había sido maldecida con una magia extremadamente maligna que él, Gilderoy, había logrado vencer usando su profundo conocimiento de las runas y un círculo de protección. Y luego le diría al director que está muy preocupado porque puede sentir la misma mancha de magia maligna que emana de la cicatriz del señor Potter, así como de otra en algún lugar del castillo.